formalidades, no es que vamos a agregar algo, todo lo contrario, vamos a marcar 2 o 3 formalidades. Del laburo habíamos dicho nosotros de 6 a 9 hojas, ¿sí? La fecha de entrega, no recuerdo si había estado el 100% confirmada, lo hago ahora, ¿sí? Viernes 10 de julio. A partir de las 0 horas del viernes hasta las 23:59 del mismo día, ¿sí? Recibo el laburo, ¿sí? Si lo tienen antes, repito, a partir de las 0 horas del viernes. Me comprometo, por supuesto, a entregarlo la última clase, es decir, el lunes siguiente, a ese 10. Ahora voy con eso al final. En lo que respecta, perdón, a esas formalidades que yo tenía acá marcadas, tienen que ver con la letra, que no sé si lo habíamos fijado, lo repito por las dudas. La letra tamaño 12, estilo Times New Roman, y después lo que vamos a sumar es un interlineado de 1,5 y la alineación justificada, ¿sí? Eso como para tener todos los laburos iguales. Lo único que hay que contemplar acá, el tema de la letra no cambia mucho, porque un laburo generalmente se entrega en letra 11, letra 12, el tema de la alineación tampoco cambia, contemplen el tema del interlineado, eso sí, porque al tener una extensión de 6 a 9 hojas, no es lo mismo, ¿sí? Sin ningún tipo de interlineado o un interlineado sencillo, a tener uno de 1,5, ¿sí? Que ocupa un poquito más. Yo no sé en 6/9 hojas cuánto más puede ocupar un interlineado de 1,5, pero para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Me ha pasado un montón de veces hacer el laburo, tenerlo listo, y decir, bueno, el interlineado, la letra, etcétera, el justificado, lo dejo para el final. Y resulta que cuando pongo el interlineado de 1,5, de 6 hojas, perdón, de 9 hojas que capaz tenía ya justitas, se me fue a 10, 11, entonces tuve que empezar a hacer magia. Por eso les conviene ya en el arranque meterle a eso. Después les decía, lo voy a tratar de tener, o mejor dicho, lo voy a tener para el lunes 13. ¿Por qué? Esta es nuestra anteúltima clase de contenido teórico, digamos. La que viene, aclaramos dudas con respecto al trabajo, continuamos algún tema que haya quedado de hoy inconcluso, y la otra, la del 13, es la última del cuatrimestre, y les doy las notas, no solo de la pauta publicitaria, que ya la tengo ahí archivada, sino de este laburo, ¿sí? Tanto el de la pauta publicitaria como este trabajo, la nota será, más allá de el trabajo grupal, que es importante que hayan entregado de forma escrita, la nota va a ser individual, ¿sí? Yo por eso insisto y les pido que para todas las clases vayamos participando todos. Una cuestión porque, para darle también más dinamismo, para que no participen siempre los mismos 2 o 3, pero también porque tiene que ver con la nota del trabajo. No solo es lo que entregan escrito, sino después esa defensa oral que la llamamos nosotros entre comillas, que no es tal, pero que sí tiene que ver con la participación y el laburo que vienen arrastrando ya al principio de la cursada. Entonces, ese es el panorama, digamos, que tenemos para las últimas 3 clases, y si bien yo le voy a dar las notas, ya sabemos que esta materia, perdón, es anual, así que se van a acoplar a las del segundo cuatrimestre cuando arranquemos por agosto. Ojalá, siendo optimistas, para septiembre, octubre lo terminemos presencialmente, ahí ya veremos, no depende de mí, no depende de ustedes, depende de un montón de cuestiones que tienen que ver con la salud, con los protocolos, de Alverso, la organización, ¿cómo? Claro, tal cual. de Alverso. Así que tendremos que ver qué es lo que pasa. Bien, voy a arrancar, te voy a dar el pie a vos, Marce, porque me acuerdo que habíamos cerrado la clase haciendo un comentario con respecto a lo que te tocaba a vos hoy, más que lo que te tocaba en realidad, más que nada lo que habías preparado, lo que te habías separado. Así, en base a lo que comentás vos, seguimos el desarrollo de la clase. Igual Tiene lo que ver un hablamos poco pasada. lo de los medios de comunicación, ¿no, Marce? A mí lo que me tocaba fue la parte del golpe de Estado del 76, que fue lo que yo te envié a vos. Esa era lo que me tocaba a mí. Con respecto a los medios de comunicación, no sé quién era el que lo tenía, a ver. Creo que lo tenías vos también, ¿eh? No, yo tenía un tema solo, ¿No? ¿Qué tema? No, boludo, pero en el que me mandaste me pareció que estaba eso. Sí, siempre lo quiso. No. Sí. No, pero el que me mandó, me pareció que estaba, que lo había puesto en las revistas y esas cosas. No, yo lo que yo puse, está bien, cómo fue el golpe militar y cómo afectaron los medios el golpe militar. A eso voy. Sí, listo. Exactamente. Eso sí era mío, de cómo habían reaccionado los medios y
en el golpe de Estado del 76 en adelante. Espera que lo busco. Sí, yo recordaba que era de los medios de comunicación, no recordaba exactamente el año o en qué, dentro de este contexto, en qué momento particular, pero ahí lo recordé. Perfecto. Sí. Pídame perdón. Me agredieron sin razón. No sé si es tan así, ¿no? Sin razón. Vos tenés todas las razones para que yo te putee en arameo a veces, pero bueno. Usted Centelles, mientras tanto, lo puede acompañar en la acá está. Acá llegó. Sí. No, es que lo tenía en las carpetas archivadas del celular, porque el tema de no estar en la facu no tengo carpetas, es un quilombo. Bien. Bueno, en realidad ellos, el gobierno de facto se hacía cargo de alguna manera de controlar todo y de alguna manera tenía gente que también eran parte, porque en definitiva cuando uno hace algo también el otro es de alguna manera responsable y por tener laburo da el brazo a torcer y dice, bueno, vamos a seguir este camino. Entonces le hacían notas a Videla como que era Lassie o Heidi, de mi época, ¿no? Quizás algunos no lo conocen, y que en definitiva en los medios de comunicación, el que no estaba... En español, Marce, no conozco a eso. Bueno, el que no estaba a favor, digamos, de lo que decía el Estado en ese momento, era como que no solamente no podía trabajar, sino se tenía que ir del país. Entonces, en definitiva, no había muchas vueltas. Aquellos medios que de alguna manera en ese momento pudieron trabajar y pudieron sacar, obviamente se tenían que poner del lado del gobierno en ese caso. Editorial Atlántica, si se entiende por ahí, eran Clarín y Nación, también fueron muy responsables con respecto a cómo estaban, porque por ejemplo el 24 de marzo de 1976, Clarín saca nuevo gobierno, como diciendo, bueno, vinieron los muchachos a hacer un poco de patria, cuando en realidad vinieron a hacer un desastre. Y la revista Gente, si nosotros nos remontamos, y metiéndome un poco en el terreno de Juan Cruz, del año 82, que también seguía siendo parte del golpe de Estado, decía, seguimos ganando. Gente te sacaba una revista con respecto a la guerra de Malvinas, poniéndote fotos y todo, y diciendo, la tenemos recontra clara, cuando en realidad la situación era otra. Y si vos te querías remontar a una realidad de un periodismo real, te tenías que ir a Radio Colonia para escuchar qué era lo que sucedía, porque eran dos versiones totalmente distintas de lo que pasaba en la Argentina. Eso con respecto a un poco en todo el gobierno de facto, no solamente en el 82 en la Guerra de Malvinas, sino también en todo lo que sucedía en los medios de comunicación. Éramos todos engañados de alguna manera, porque era la única manera que pudieran trabajar. Y si vos te pones a pensar, tenías un montón de gente que hoy siguen los medios y que siguieron los medios hasta que se murieron, que fueron responsables. Chiche Helblum, si se quieren, Mirta Legrand también, y hablaban maravillas del gobierno cuando en realidad el gobierno era un desastre y fue uno de los más, de la historia más negra de la Argentina, si se quiere también del mundo, hacer desaparecer 30.000 personas, aparte expropiarle a los chicos para dárselos o llevárselos ellos, parece algo fatal, que bueno, uno lo puede hablar hoy, y dentro de la experiencia del hablar, de tener esta edad y hablar con gente que por ahí Boca, cuando salió campeón en el 78, 77, cuando ganó la primera copa allá en Alemania le decían... 78, me parece que fue en el 78. Sí, en el 78 le dijeron, están matando gente en tu país. Y mis amigos le decían, pero vos estás loco, ¿qué estás hablando? Los de acá no sabían nada. Había mucha gente que no sabía nada, que vivía en un frasco. ¿Pero por qué? Porque los medios de comunicación se encargaban de cubrir absolutamente todo. 78, Boca, ahí estaba fijando. 78. Sí, me agarró el viejazo. Bueno, de vez en cuando pasa. Estoy sin dormir, chicos, discúlpenme. Mucho sexo. Renzo, Martín, sí. Quería sumar ahí como un datito justo de lo que estaba diciendo Marcel, perdón que me meta. No, al contrario. Justo cuando ibas hablando de que hubo muchos personajes
que hablaban maravillas y todo. Justo ayer me pasó algo en particular, trabajando en TIC, que le digo, te conseguí, si querés, un contacto para alguien que hable desde Ecuador, que justo con nosotros, con Facu, le habíamos hecho una nota a una chica ecuatoriana, y me dijo, ¿para qué? Para hablar de todo, cómo está la vuelta al fútbol y todo en Ecuador. Y me dijeron, no bajaron el copete de eso. ¿Cómo? Dice, sí, nosotros justo que arrancamos pegándole al gobierno, como que no activan, que era el programa de Presión Alta, que no activa el fútbol acá en Argentina y todo, y ahora nos dijeron que tenemos que bajar y no tocar más el tema ese. O sea, es la primera vez que yo veo esa famosa bajada de línea, que todos sabemos que existe, pero no la sentí tan de cerca como ahora. Y justo, bueno, ahí hablaba Marce de que había muchos personajes que se involucraban en esa época. Es una bajada de línea, sin duda. Vos fíjate, de un gobierno que ahora no es militar, pero la bajada de línea existe y existió siempre y va a seguir existiendo. Es una gran realidad esa también. Sí. Coincido totalmente. Yo creo que no solamente en la época de facto los gobiernos controlan a los medios de comunicación. La diferencia está que si un medio de comunicación no está de acuerdo y realmente lo quiere publicar, en un momento de democracia lo puede publicar y nadie le puede decir nada. En el gobierno de facto o te mataban o te tenías que ir del país exiliado porque te hacían moco, en definitiva. Ahí voy a eso. Sí, acá lo tenía justo anotado, ¿no? En base a lo que iban hablando un poco los dos. En el contexto que marca Marce hablamos de una obsecuencia, hablamos de una obediencia, ¿por qué no también? Casi obligatoria, casi necesaria, para sostener un puesto de trabajo o para sostener o conservar lo más importante, digamos, el derecho fundamental natural de la vida, ¿no? Para irnos ya al caso extremo, pero era una realidad también, increíblemente. Entonces, la diferencia, digamos, y ahora quiero ir al ejemplo tuyo, Pipo, la única diferencia es la posibilidad de no obedecer, si se quiere, ¿no? Bueno, hoy la tenés, hoy hay la libertad de prensa, la libertad de expresión, etcétera, bueno, forma parte obviamente de los derechos democráticos, y hoy, en el gobierno democrático, podemos gozar de esa clase de derechos y demás. Ahora, en este momento, en la última dictadura del 76 al 83, hablamos en un contexto en el que se suprimieron todas las garantías constitucionales, todos los derechos democráticos, etcétera, etcétera. Y a lo que vas vos, Pipo, qué interesante, ¿no? Qué llamativo, por lo menos, no sé si interesante, pero sí muy llamativo, como para hacer hincapié. Porque, fíjate, si quedaba alguna duda, si es que alguno lo tenía, calculo que no, pero no importa, si quedaba alguna duda de la mano que van el fútbol con la política constantemente, y refuerza una teoría que tengo yo, no es la única, pero es una de las teorías que tengo, en que la vuelta del fútbol también se está demorando, si se quiere, se está retrasando un poco por el costo político que puede generar. ¿Y a qué me refiero? A que si vos, le decís vamos a hablar, desde River hasta un club de la D, llámese Yupanqui, le decís a los jugadores de River, a los jugadores de Yupanqui, que se vayan a entrenar, les brindás los protocolos desde la ayuda del gobierno, de la ayuda de la AFA, misma de los clubes, les brindás transporte privado, les brindás esto, les brindás lo otro y se empiezan a entrenar de a 6, de a 10. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el costo político? Más allá de que puede haber, y corres el riesgo y puede haber contagiados, pero no es a eso lo que apunto. Sino lo que apunto yo es, bueno, si hay 6 tipos, con todo el respeto a la palabra tipo, en este caso es para dar un ejemplo, ¿no? Si hay 6 tipos que se entrenan por día, al otro día van otros 6, y así. ¿Vos cómo le decís? Te voy a desde un ejemplo concreto hasta otro más pequeño, ¿no? Pero ¿cómo le decís al dueño de una pyme que no puede laburar, que no puede salir a trabajar, que no puede abrir? ¿Cómo le decís al empleado, y ahí sí me voy a otro ejemplo extremo, cómo le decís al empleado que trabaja, al laburante, perdón, que trabaja en la calle, lamentablemente, que labura en un semáforo vendiendo un paquete de carilina, que labura en un semáforo, no sé, vendiendo garrapiñadas o cubanitos? No, mirá, no podés salir porque tenés que acatar las órdenes que estamos dando por una cuestión de salud, por una cuestión de contagio, etcétera. Digo, el costo político en este caso es, bueno, si hay 6 tipos corriendo, otra vez, doy un ejemplo, esta frase como para que se entienda más que nada, ¿no? Pero con todo el respeto, si hay 6 tipos corriendo atrás de una pelota, ¿cómo yo no puedo ir a abrir mi pyme? ¿Cómo yo no puedo ir a salir a vender a la calle? Bueno, entre comillas, y hablándolo entre nosotros, es para mí, ¿no? Para que no se desmadre, ¿no? Para que no se les vaya de las manos
la situación es una de las teorías que yo tengo a la hora de hablar de la vuelta del fútbol, de que va todo más lento, de que se está tardando. Bueno, el costo político es enorme, no solo por la cantidad de contagio que puede llegar a haber, sí, puede llegar a haber, pero contagio puede haber si vuelve el fútbol, si vuelve una pyme, si vuelve, a ver, cualquier tipo de actividad. El virus ya ha quedado demostrado, y hasta parece redundante mencionarlo, o repetitivo, pero el virus es invisible, está en todos lados, y te lo puedes agarrar hasta si no laburás y vas al chino una vez por semana a comprar un paquete de pucho. Te lo puedes agarrar igual. El costo político pasa por el lado de, bueno, si se empiezan a liberar ciertas actividades, como puede ser, por ejemplo, el fútbol, y el resto de los laburantes, llámese el dueño de una pyme, llámese el que tiene que salir a la calle día a día para ganarse el mango, empieza a rezongar o empieza a ver que en la vereda de enfrente empiezan a entrenar los jugadores, yo creo que puede ser un dolor de cabeza para el gobierno. Y no quedan dudas, y ahí voy con el que quería hablar, no sé quién es, ya voy, no quedan dudas que hay, pero el que te dice que no te está mintiendo, por supuesto, que hay un constante contacto entre los miembros de la AFA, presidentes de clubes importantes también, y línea directa con los políticos, más allá de la reunión que trascendió entre Gallardo y Alberto Fernández, y eso trascendió, por supuesto, pero créanme que hay un constante contacto, ¿sí?, entre las dos dirigencias, la política y la futbolera, ¿sí? ¿Quiénes querían hablar? Marce, y voy con el resto. Sí, yo cuando me estabas contando lo de los jugadores, sin ir más lejos, un caso que pasó es lo de los runners. Lo de los runners es un caso clarísimo. De hecho, lo dijo el ministro de Salud. Había dicho que lo de los runners es más un tema simbólico que un tema de real contagio, porque quizás quien lo ve desde otra óptica laburante, como ese mismo ejemplo calcado, y en este caso es incluso peor porque no es por laburo, porque el futbolista a lo sumo está trabajando, esto es ni siquiera eso, entonces está pasando ahora mismo incluso. Sí, Marce. Perdóname. Sí, Marce, vos. El jueves se reunieron Santilli con el Flaco Traverso, porque el automovilismo vuelve ahora el 1 de agosto. Y yo creo que tiene que ver un poco con eso. La semana pasada también se juntaron varios médicos con el presidente de la AFA y con Tinelli para hacer el protocolo de la primera A hasta la primera D. Hay algo que no se dice y que uno conoce por gente conocida que trabaja en la parte de salud. Está complicado, las camas no son tanto como dicen, y cuando te metiste no tenés, si te toca, te meten el respirador, pero no te hacen un trabajo de salvarte. Es decir, te metieron ahí y te quedaste los 15 días ahí, y que sea lo que Dios quiera. Te sacaron el celular, te sacaron la ropa, la tiraron en una bacha y olvídate. Eso pasa en el conurbano hoy, y está más del 50% de las camas ocupadas. Entonces, nos venden una cosa por un lado, pero en realidad es muy preocupante lo que está pasando. Entonces, es muy jodido decir, sí, Renzo. Sí, no, dos cuestiones. Primero, que por eso siempre que hablan, no solo presencialmente, sino virtualmente, los miro. Me quedé mirando hacia la pantalla porque me diste una buena data, esto de la vuelta del automovilismo, la fecha, por lo menos la intención, la fecha es el 1 de agosto, no lo sabía. Aunque sí, todavía, bueno, depende de la autorización de Matías Lamens y compañía, pero que ya hay un protocolo, porque por ejemplo claro, la Liga Nacional de Básquet presentó protocolo, todo en regla, todo en orden, una suerte de plan Disney como el que hizo la NBA para jugar en un complejo único, para que los jugadores vayan ahí y se trasladen. La Secretaría de Turismo y Deporte lo bajó y bueno, directamente cancelaron la Liga Nacional de Básquet. Así que es interesante esto del automovilismo y lo voy a seguir a ver cómo en los próximos días, calculo yo, estimo yo, se resuelve. Y después lo último, yo creo, otra vez, ¿no? Siempre estamos hablando acá de opinión y acá le doy la palabra al que quiera sumarse después de lo que voy a decir. Y fíjense cómo capaz arrancando un tema de 40, casi ya más de 40 años atrás, nos vamos metiendo en temas actuales. Hoy la situación, a ver, que se entienda,
sanitariamente hablando, y en cuanto a contagios, y en cuanto a muertes, podría ser muchísimo peor. A ver, suena fácil mi frase, porque sí, tranquilamente podría haber 15.000, no estoy diciendo nada nuevo, podría haber 15.000 infectados por día y 12.000 muertos, qué sé yo. Bueno, ¿a qué apunto con esto? A que la situación, dentro de todo, más allá de que mundialmente nos miran de reojo, en el buen sentido de la palabra, por esto que dicen, che, pero mira Argentina, la realidad es que en cuanto a cantidad de casos, mal que mal la va llevando, y en cuanto a cantidad de muertos, la va llevando bien. Ahora, no va de la mano esta relativamente buena por el momento en cuanto a números, en cuanto a estadísticas, situación sanitaria, y lo que sucede netamente en los centros de salud, en lo que sucede en cuanto a disponibilidad de insumos, de hospitales, etc. Ahí sí podemos llegar a decir que la situación, no sé si es crítica, pero no estamos en alerta roja, pero estaríamos en alerta naranja acercándonos a la roja. ¿Por qué? Porque hoy el sistema sanitario, no solo a nivel nacional, que por suerte, para colmo, viene muy controlada la situación, salvo en Argentina, en Buenos Aires, perdón, Chaco y alguna que otra provincia que me esté faltando, pero Buenos Aires y Chaco las principales, pero te demuestran en este nuevo juego de siglas que nos enseñaron ahora, que lo denominan AMPA, y en Chaco, por ejemplo, cómo, y acá sin ponerme ningún color político, porque desde la vuelta de la democracia estamos hablando, desde el final del 83 incluso, inicios del 83, digo, con la vuelta de la democracia me refiero. Pero fíjense cómo en tantos años algunos déficits, y en este caso el sanitario, por la situación esta particular que estamos viviendo, están, pero a la orden del día y a la luz del día justamente, y están clarísimos y están a la vista, ¿no? Cómo tal vez la situación sanitaria sí está un tanto en crisis en el sentido de que, bueno, en cuanto a cantidad de camas desocupadas, en cuanto a cantidad de, ¿cómo es la frase? En cuanto a cantidad a la disponibilidad que hay, perdón, para lo que es la terapia intensiva. Yo escuchaba hablar incluso a especialistas que decían que por fuera de esta cuarentena que estamos haciendo, por fuera de esta pandemia que nos toca vivir mundialmente, en el 99% de los inviernos colapsaba el sistema sanitario de terapia intensiva en esta zona llamada AMBA ahora, por gripes, por neumonías, por neumonía. Claro. Entonces, morían por año 12.000 personas. ¿Quién lo sabía eso? Nadie lo sabía de nosotros. Posiblemente es una manera de decir. No lo sabía, no salía a la luz. Y tal vez no tuvimos la mala fortuna, entre comillas, de nunca sufrir un caso de alguien cercano que tenga una neumonía. Y ahora digo, con este fenómeno que vino ahora llamado coronavirus, como algunas cuestiones, y en este caso 100% la sanitaria, de pronto nos pega un sopapazo y nos dice, mirá, tal vez la situación en cuanto a números, en cuanto a estadística, la estamos llevando bien. Después hablamos si la cuarentena está bien, si está mal, si es larga, si es corta. Después lo analizamos. Los números, la estadística dice, no estamos mal. El mundo nos mira de reojo y dice, mira Argentina, está sumando algunos casos en determinadas zonas, pero la cantidad de muertos la va manejando bien. Ahora, el sistema sanitario está por colapsar, ¿sí? Y sin tratar de ser trágico, sin ser negativo, pero ¿cómo nos pega un sopapazo esta realidad? A ver, en Europa, en España, en Italia fueron los casos que más nos sacudieron a nosotros, ¿cómo colapsó de manera inmediata? Sí, por supuesto, si colapsa en todos lados, ¿por qué no puede colapsar acá? Es una pregunta muy fácil esa, en realidad. Habría que apuntar siempre no a lo malo que le pasa, tratar de imitar, no a lo malo que le pasa al resto, sino tratar de imitar o de copiar aquellas cosas buenas, ¿sí? No copiar a un Estados Unidos, no copiar a un Brasil, sino tratar de copiar a no sé, vamos al caso, está bien, no podemos comparar cantidad de población, vamos al caso de Uruguay, que medianamente también la tiene controlada la situación. Espero no haber sido extenso, espero haber redondeado, mejor dicho, lo que quería, y abro ahora sí el juego para el que quiera aportar, para el que quiera ir debatiendo. Más que nada, alguno de los chicos todavía que no pudo participar, que no pudo hablar, si quiere aportar algo al respecto, si quiere aportar algo de lo que venimos hablando. No, yo creo que lo que vos decís, había más muertos por gripe o por neumonía, pero ya son enfermedades, dentro de todo, conocidas y que se sabe cómo tratarlas dentro de todo. Esto es un virus nuevo que no sabe, primero no tiene cura y no sabes para dónde te puede salir. En realidad, perdón que me meta, la cura es un buen cuidado, La cura es un buen cuidado, si no, no habría curados. La realidad es que tiene algún cierto matiz que empeora la situación de gente que sea o muy mayor
que eso desemboca en una neumonía, o alguien que tenga un problema prematuro tipo diabetes, que sea obeso, etcétera, problemas cardíacos. En este caso, la mayoría de los virus incurable. Ataca a las personas mayores o que tengan... No, el tema es el siguiente. Con respecto a la enfermedad hay tres tipos de cepa. La cepa que no te pasa nada, que ni fiebre tenés, que son los asintomáticos. Perfecto. Tenés la que tenés fiebre, pero en realidad no te pasa nada, y tenés la otra, la que te tapa las vías laterales, creo que se llama, que es la que te manda al descenso. Son 3 cepas, ese es el problema. Por eso no es que no le agarra al grande el que tiene un problema, te puede agarrar a vos, esa cepa, claro, y te hace mierda. Entonces, y si sos asintomático, no te hacen el hisopado, tenés que tener aunque sea un síntoma. No, hablaba con una... Porque le agarró la cepa más leve, ese es el tema. Hay 3 cepas dando vuelta, no es una sola. Sí, pero si sos asintomático, tenés que tener un solo síntoma para el hisopado, aunque sea dolor de cabeza, y ahí te hacen el hisopado. Pero igualmente... Si nada, pero si a vos te llega a agarrar la cepa más peligrosa, poner la firma que no es que vas a tener fiebre. Vas a tener fiebre, vas a tener todo, te hace mierda. Y profe. Sí, pero igualmente no... Si sos joven no corres tanto riesgo, Marce. El otro día pasaban una fecha promedio, una edad promedio y muere gente 70 para arriba. Bueno, pero muere gente menor también, no es que no muere. Sí, obvio, pero en todo, sí, obvio. No es porque hay menores que no le afecta, es por la cepa que le agarra. Se enojó. Y miren Marce, pero lo que te estoy diciendo es que esa cepa no mata a todo el mundo. Bien, decía yo, miren lo traicionero. Basma, qué linda foto que ha puesto, ¿eh? Ahora está usted en pantalla, pero qué... Ahí está, así es feliz. Qué grande. Decía lo traicionero, ¿no? Y en eso coincidimos seguramente todo, lo macabro de este virus, que aquel que tiene la cepa más favorable, con lo cual, a ver, tranquilamente podemos decir, bueno, la sacó entre comillas barata, es aquel que también puede contagiar, es el que seguramente contagie. Es el que puede propagar de pronto un aluvión de contagios. Al mismo tiempo, aquel que le agarra la cepa más brava, como decía bien Marce, y que ya a los pocos días ya no puede mantenerse ni de pie, porque he tenido, no casos de alguien cercano, pero sí tenemos gente conocida de la familia que trabaja en el sistema sanitario, y te dicen que hay cuadros, incluso hay gente joven, que te descolocan, porque de un día para el otro te enterás que una persona relativamente joven también lo pasó, hizo el aislamiento incluso desde su casa, porque si no tenés ningún familiar de riesgo que comparta la casa con vos, o tu pareja, lo que fuese, vos podés aislarte dentro de tu casa, no hay problema con eso. Ahora, así como tenés eso, tenés la vereda enfrente una persona, no sé, de 20 años, deportista, que de pronto la agarró tal vez el cepa más complicada de todas, y a los 2 días no podía estar de pie. Entonces, es todo tan cambiante, tan nuevo, tan día a día, que es complicado, sí. Pero no es solo eso, yo creo que la preocupación va por otro lado, sino que también se viene el invierno y acá, como recién habían dicho, el tema de la gripe. El año pasado hubo 30.000 muertos de gripe y nadie habló, y no se sabe en todos lados que hubo 30.000 muertos de gripe, que es un número gigante. Y estamos hablando que son enfermedades que también ocupan camas y cuidados intensivos, y aparte de todo eso, vos le tenés que sumar que un médico, aparte de todos los años que tiene que estudiar, para ser especialista en cuidados intensivos, tiene que estudiar 4 años más de todo lo que estudia. Y acá, hay que alcanza la cantidad de gente especializada en el tema, más las camas. Yo creo que la preocupación va más por ahí. A ver, sí, tiene... Lo que pasa es que la gripe ya no es algo nuevo, el coronavirus es algo nuevo, que no se sabe... pero... Para Graciela Alfano no. Claro, pero a ver, la gripe no es algo nuevo, pero es la que más muerte se lleva. Entonces, ¿en qué quedamos? Y porque nunca probaste el coronavirus. Acá el problema de sin cuarentena. El problema ¿Sabes cuántos muertos puede haber sin cuarentena? La rapidez y la facilidad de contagio, claro. ¿Sí? Porque lo decíamos bien, Basma también lo remarcó, nosotros decíamos, y por eso, para no poner ningún color político ni nada, estamos hablando de la democracia en adelante, de radicalismo, macrismo, kirchnerismo, peronismo, etcétera, etcétera, ¿sí?
Nosotros tenemos un sistema sanitario que está al borde del colapso cada invierno por esto que marcábamos, ¿no? Por esta cuestión de que hay una cantidad de casos de gente que tiene que utilizar la terapia intensiva, llámese gripe, llámese neumonía, ¿sí? Con problemas respiratorios, etcétera, que hace que todos los inviernos estemos cruzando los dedos. Yo me estoy enterando ahora, no lo sabía, por supuesto que no lo sabía, me entero cuando los especialistas hablan en la tele y cuentan la situación. Estamos todos los años cruzando los dedos. Ahora, con este nuevo virus, ¿sí? Que puede ser igual de mortal, a ver, siempre hablando en términos etarios, ¿no? Porque ya quedó demostrado que hay pacientes de riesgo, que hay gente de edad avanzada, llámese de 60 en adelante, que tiene alta probabilidad de muerte y demás. Pero digo, con este virus nuevo, la cuestión es que si estamos casi siempre entonces al borde del colapso y este virus se caracteriza por la difusión tan rápida, por el contagio tan rápido, tan efectivo, tan fácil, y está en esta amplia gama, esta variada gama de cuestiones que te pueden agarrar, esta variada cantidad o variedad, justamente, esta variedad distinta de pacientes que podemos tener, aquello que lo puede afectar más, aquello que lo puede afectar menos, las 3 cepas que marcaba Marce, entonces todos los días nos enteramos de algo distinto, y miren lo complicado, lo compleja que termina siendo, digamos, la situación. Entonces, yo creo que los resguardos, los cuidados, pasan por esto, porque la situación que se vive año tras año, el casi colapso, en este caso se ve agravado a la enésima potencia por una pandemia, por un virus nuevo, que se multiplica de forma inmediata y se contagia de forma muy rápida y muy fácil, ¿sí? A ver, creo que estamos en hora ya. Estuvo bueno como de pronto, y seguramente mientras esté hablando se cortará la clase, pero estuvo bueno como de pronto del 76 viajamos al 83, del 83 viajamos al 2020, y me gustaría arrancar por acá la clase que viene, ¿sí? Porque será la última, decía yo, de forma que será, digamos, le habíamos puesto el mote teórica a la clase, porque la última de todas, la del 13, será entrega de notas. Entonces va a ser la última clase teórica. Me gustaría agarrarlo acá, de donde lo retomamos, y ver si en una semana, veremos, no se sabe, qué podemos estar hablando de distinto a lo que estamos hablando recién, si hubo algún avance en algo, si sabemos algo más, porque vieron que todos los días se sabe algo nuevo, y capaz que lo que dijo Marce de las 3 cepas, bueno, la semana que viene resulta que hay 4, y tal vez que la terapia intensiva estaba en un 52% ocupada, y ahora la semana que viene está en un 64%. O no, o bajó, o está por la cuarentena absoluta, de pronto está en un 51, no sé. Bueno, lo que sí es raro, es raro es que casi ya va un año del virus y la vacuna aparece, eso sí es raro. Es que tarda mucho. Tarda mucho la vacuna. Tarda mucho. Sé que China ya tiene una, pero se la va a dar al ejército. Y hay virus que tienen 50 años y no tienen vacuna, eso es relativo a lo del virus. Como el SIDA. Los optimistas hablan de una vacuna para diciembre, o sea, los optimistas, acá en Argentina, que ya puede llegar para fin de año Argentina.